Esquemas de circuitos de frenos hidráulico en automóvil y neumático en camión o vehículo pesado. Circuito hidráulico sobre un automóvil. Es un todoterreno. Motor longitudinal delantero de 4 cilindros en línea. 4 ruedas motrices, 4x4. Estos son los elementos y componentes del sistema de frenos. Circuito de frenos hidráulico independiente. Actuadores hidráulicos en las ruedas, pinzas para frenos de servicio. Servofreno. Antibloqueo de ruedas por frenada, ABS. Discos delante y detrás. Freno de estacionamiento mecánico en las ruedas traseras. Circuito neumático. Lo vemos sobre un camión, que también podría ser un vehículo pesado. Motor longitudinal delantero de 6 cilindros en línea. Ruedas traseras motrices. Y ahora vamos a ver el sistema de frenos. Circuito de frenos neumático independiente. Bomba de presión de aire compresor movida por el motor. Actuadores neumático-mecánicos en los frenos. De servicio en las 4 ruedas. Antibloqueo de ruedas por frenada, ABS. Discos delante y tambores traseros. Freno de estacionamiento mecánico neumático pasivo. En actuadores específicos sobre ruedas traseras. Circuitos hidráulicos independientes de frenos en diagonal, en automóvil. Vemos la implantación, motor longitudinal delantero y 4x4, y ahora se resalta en detalle los frenos que están funcionando. A pisar el pedal del freno, llega presión a los bobines de rueda y los pistones empujan las pastillas contra los discos. Servofreno multiplica la fuerza sobre el pedal del freno. Bomba de frenos doble hidráulicamente independiente una de la otra. Depósito de líquido de frenos independiente. Circuitos en X, uno para la rueda delantera derecha y trasera izquierda y otro para las otras dos. Discos ventilados delante y discos macizos detrás. El sistema dispone de antibloqueo de ruedas, ABS, que impide que las ruedas se bloqueen en frenadas de emergencia, manteniendo la capacidad direccional. Circuitos neumáticos independientes de frenos delante y atrás en camión o vehículo pesado. Vemos la implantación de motor longitudinal delantero y propulsión, ruedas traseras motrices. Y vemos los frenos, delante discos y detrás tambores, que disponen de unos actuadores específicos. Bomba de presión de aire o compresor, movida por el motor. El aire exterior, antes de llegar al compresor, pasa por un filtro. El aire comprimido sale y transita por una válvula antirretorno y llega al calderín o depósito principal de aire, con una válvula de drenaje de agua y otra para mantener una presión constante. Un secador evita que humedad pueda continuar al circuito. Y a continuación llegamos a la válvula de 4 vías. Una de las vías lleva a los actuadores del freno de estacionamiento para vaciar la presión en su interior al actuar la palanca del conductor. De esta misma válvula de 4 vías salen 2 conductos para 2 calderines adicionales o depósitos para circuitos de presión de aire independientes, delante, atrás, que van a los actuadores de los frenos de servicio de las 4 ruedas. Otro depósito calderín recoge las alteraciones de presión que se puedan producir para acumularlas. Palanca de freno de estacionamiento. Al accionarla el conductor, vacía de presión de aire los actuadores y los muelles mecánicos mantienen frenada estas ruedas traseras. Al pisar el pedal del freno, se activa la llegada de presión neumática a los circuitos delanteros y traseros y se obtiene el efecto de frenada. El conductor dispone de uno o más manómetros para informarle de la presión en los diferentes calderines o depósitos de aire. Con el motor en funcionamiento, funciona el compresor.
La respuesta es progresiva al frenar, pues el aire comprimido transmite la fuerza sin alteraciones y se repone del aire exterior. Es muy buena opción para vehículos pesados. Puede implantar antibloqueo de frenos, ABS, impidiendo que las ruedas se bloqueen en frenadas de emergencia. Al disponer de compresor de aire a presión, se puede utilizar para la suspensión neumática. Descenso prolongado y uso intensivo de los frenos con circuitos hidráulico y neumático. Vemos circuito hidráulico en un automóvil con 4 discos y neumático en un camión con discos delante y tambores detrás. En uso intensivo de los frenos, se calientan sin tiempo para refrigerarse. Con estas consecuencias en el automóvil y camión. Automóvil con circuito hidráulico. Exceso de temperatura sobre las superficies de las pastillas hace que se cristalicen. No hay casi efectos de frenada. El pedal queda muy duro con mínima o nula capacidad de frenada. Es el fading de pastillas. La fuerza es tan grande que la sensación que percibe el conductor es que el automóvil no frena. Si el líquido llega a su temperatura de ebullición, se forma vapor, que se puede comprimir. El pedal baja sin frenar y para lograr algo de frenada se ha de pisar repetidamente el pedal. Es el fading del líquido. Si no se frena repetidamente, no se obtiene prácticamente ningún efecto de frenada. El hecho de frenar repetidamente comprime las burbujas de aire. Camión con circuito neumático. Exceso de temperatura en las superficies de pastillas y zapatos hace que se cristalicen. La fricción no produce casi efectos de frenada, pedal duro con mínima o nula capacidad de frenada. Es el fading de pastillas y zapatas. El pedal queda muy duro. Se puede compensar en parte por la actuación del compresor de aire de los frenos neumáticos. Pero el conductor lo percibe claramente. El aire se mantiene sin alteraciones, lo que no afecta a la capacidad de frenada. El fading de pastillas y zapatas es crítico en el camión por su mayor peso. ¿Qué hacer en bajadas prolongadas? El peso total es adecuado al equipo de frenos en el automóvil. Solamente requiere un buen mantenimiento. En el cambio de pastillas y zapatas se lleva tambores cuando se desgastan y el líquido de frenos por tiempo transcurrido o kilometraje recorrido. Sistemas de retención en descenso para vehículos pesados. Retención motor adicional en escape. Lo vemos sobre un camión. Está el motor en funcionamiento, una marcha insertada para obtener la mayor retención motor posible, pero el peso hace que sea insuficiente. Se ha de utilizar intensivamente los frenos. En bajadas prolongadas se exige demasiado los frenos de servicio. Al calentarse en exceso aparece fading de pastillas y zapatas, perdiendo capacidad de frenada hasta no poder parar. Se refuerza la capacidad de retención del motor con una mariposa en el escape. En llano está abierta y pasan todos los gases de escape y salen al exterior. El conductor tiene un mando para cerrarla más o menos. Al hacerlo, se acumulan los gases de escape en el colector, ejerciendo una fuerte retención que se limita mediante un paso calibrado en la mariposa para evitar exceso de presión que pueda implicar rotura del sistema de escape.
Este efecto de retención se puede utilizar durante bajadas prolongadas, reduciendo drásticamente la necesidad de aplicar los frenos y, como consecuencia, el riesgo de que aparezca fading. Es el freno motor en escape, para lo cual el motor ha de estar en marcha. Una relación de cambio insertada con efecto de retención. Sistemas de retención en descenso para vehículos pesados. Freno hidrodinámico en la transmisión. Sobre este camión en planta se resalta un elemento en la salida del árbol de transmisión, que consta de dos conjuntos diálaves y además un circuito de aceite de alimentación. Se refuerza la retención con un conjunto hidrodinámico en la transmisión, dos turbinas, una estática y otra dinámica, esta última asociada al árbol de transmisión. Tiene además depósito de aceite, bomba, radiador y conductos de presión y retorno de aceite. Con este sistema vamos a ver cómo se reduce la necesidad de actuar repetidamente sobre los frenos. En largas bajadas, los frenos de servicio pueden perder capacidad de frenada hasta no poder parar por fading de pastillas y zapatas. El conductor tiene un mando para regular el caudal de aceite que llega al freno hidrodinámico, conformado por turbinas estáticas y turbinas dinámicas. Con más paso de aceite, las turbulencias entre los álabes de las turbinas generan efectos de frenado, reduciendo la velocidad de la turbina, de la transmisión y del vehículo. Es el freno hidrodinámico en la transmisión, cuando está girando el árbol de transmisión en retención, y permite reducir mucho la necesidad de utilizar los frenos y se puede utilizar en bajadas prolongadas. Sistemas de retención en descenso para vehículos pesados. Freno eléctrico en la transmisión. Sobre este camión en planta resaltamos la batería, que está conectada a la masa del vehículo. El alternador, que produce electricidad toda la que haga falta con el motor en marcha y mantiene cargada la batería. A salir de la transmisión vemos dos conjuntos de bobinados eléctricos. Se refuerza la retención con un freno eléctrico en la transmisión, dos bobinados, uno estático y otro dinámico, asociado este último al árbol de transmisión. Están conectados al circuito eléctrico del vehículo y tienen un regulador de paso de electricidad, que está controlado por el conductor. En las rebajadas, los frenos de servicio pueden perder capacidad de frenada hasta no poder parar por fading en pastillas y zapatas. El conductor tiene un mando para regular la intensidad de electricidad que recibe el freno eléctrico. Los bobinados se comportan de forma similar a un motor eléctrico que tiende a girar en sentido opuesto a la transmisión, frenando su velocidad. Es el freno eléctrico en la transmisión cuando ésta está girando en retención y permite reducir mucho la necesidad de utilizar los frenos. Comparación de circuitos de frenos hidráulico en automóvil y neumático en camión. El circuito neumático lo vemos sobre un camión tráiler y el circuito hidráulico sobre un automóvil tipo todoterreno. La potencia de frenada es superior a la del motor, en automóviles hasta 5 veces, y para camiones la relación es menor por su mayor peso. Automóvil y camión cuentan con potencia de frenada para poder parar lo antes posible. En uso intensivo de los frenos, con bajadas prolongadas, se calientan. Por el menor peso del automóvil, el calentamiento es inferior, retrasando la aparición de fading de pastillas, zapatas o líquido de frenos.
En camión, por su mayor peso, el calentamiento es mayor y anticipará el fading de pastillas o zapatas exclusivamente, pues no hay líquido de frenos. Es una razón por la que el camión lleva circuito neumático de frenos, aunque el fading de pastillas o zapatas llegará en uso intermedio. Se evita o reduce este fading con los sistemas de ayuda a la retención en descensos, retención en escape motor, freno aerodinámico y freno eléctrico. Esos actúan en los árboles de transmisión, evitando, en los tres casos, que haya que utilizar frecuentemente los frenos. Comparación de los circuitos de freno hidráulico y neumático para su implantación en automóvil y camión. Presión de aire de 6 a 8 bares en el neumático y de hasta 180 bares o más en el hidráulico. Mejor neumático en camión. Más riesgo de fugas en el hidráulico y mucho más recorrido del circuito en camión. Mejor neumático en camión. El líquido se ha de sustituir y en un camión con circuito más largo supone más coste. Mejor neumático en camión. El aire del circuito neumático no requiere mantenimiento, se repone del exterior. Mejor neumático en camión. Frenada más progresiva por cierto efecto elástico del aire con menos riesgo de bloqueo. Mejor neumático en camión. El circuito neumático necesita actuadores neumático-mecánicos de frenos en las ruedas. Los actuadores requieren espacio cerca de las ruedas y en vehículos pesados lo hay. No hay problema en camión. En automóviles no hay espacio suficiente en estas zonas. No es adecuado para el automóvil. Para reducir el esfuerzo sobre el pedal de freno se requiere ayuda, sobre todo con discos. Con circuito hidráulico lo hace el servofreno por depresión, adecuado para el automóvil. Con circuito neumático la presión es aportada por el compresor de aire, adecuado para el camión. En ambos sistemas se utilizan circuitos independientes y antibloqueo de ruedas por frenada, ABS. Por todo esto, es mucho más adecuado el circuito neumático en camiones. Circuito eléctrico de frenos en ruedas con propulsión eléctrica. Concepto de propulsión eléctrica en el automóvil. Control electrónico de los frenos eléctricos en las ruedas. Pedal de freno con cremallera de recorrido. Empujadores de frenos en las ruedas. Con cremallera, donde engranan los motores eléctricos, los actuadores de frenos eléctricos en las ruedas. Cableado eléctrico de accionamiento para que funcionen los motores eléctricos. Freno de estacionamiento eléctrico. Funcionamiento de los frenos eléctricos en las ruedas. La respuesta de los frenos se adapta a la actuación sobre el pedal. Controla la tendencia al bloqueo con efecto ABS en cada rueda. Mantiene la aproximación de las pastillas a los discos según hay desgastes. Circuito hidráulico de emergencia. Se mantendrá hasta que se considere probada la seguridad del sistema eléctrico de frenos en rueda. Ya se monta en algunos automóviles con motor térmico este sistema que acabamos de explicar. Circuito eléctrico con hidráulico de emergencia. Las pastillas siguen funcionando sobre los discos. En uso intensivo podría aparecer fading, aunque los motores eléctricos podrían aumentar la fuerza de presión, pero entonces aumenta la temperatura. Habrá que prever qué se hace en este caso.